Imagínese, tiene una botella en las manos, pero dentro no hay una simple bebida, sino un secreto ancestral que alimenta a un imperio multimillonario. ¿Cómo es posible? En la historia empresarial, existen enigmas que se guardan no solo por siglos, sino como el tesoro más preciado, accesible solo para unos pocos elegidos. Y lo más sorprendente, su verdadero poder no reside en el oro ni en los ingredientes, sino en una virtuosa mitificación, en el arte de hilos invisibles que conectan la marca con la conciencia de millones. Durante más de 100 años, Coca-Cola cultivó en torno a su receta un auténtico aura de inaccesibilidad, transformando una lista común de componentes en un secreto comercial inquebrantable, digno de leyendas y conjeturas. Piénselo bien. ¿Qué es más valioso, la fórmula real o la idea de su increíble valor? Es obvio que, para millones de personas que compran esta bebida a diario, la idea de su singularidad e inaccesibilidad es lo determinante. Esta idea no solo crea demanda, sino un vínculo emocional profundo, convirtiendo el producto en parte de la historia personal y del patrimonio cultural. La historia de esta bebida no es de química ni de física, es pura psicología y un marketing magistral. El misterio se convirtió en el activo intangible más valioso, alimentando constantemente el interés de millones de consumidores, como un susurro misterioso que obliga a todos a prestar atención, tratando de captar fragmentos de un saber ancestral. La compañía parecía susurrar: tenemos algo que no encontrará en ningún otro lugar, y este susurro se extendió por todo el mundo, creando un halo de exclusividad que era imposible de replicar. ¿Y la fórmula original? Era simplemente una receta común del farmacéutico John Pemberton, creada en el lejano 1886, sin ninguna estrategia premeditada de secretismo global, créame. Solo un remedio para el dolor de cabeza, nacido en una modesta farmacia, no en un laboratorio secreto para dominar el mundo. El Dr. Pemberton, muy probablemente, ni siquiera pudo imaginar que su humilde invención se convertiría en objeto de tantas leyendas. Pero, ¿cómo se transformó en un grial sagrado? El punto clave es que solo con la llegada de Asa Candler, quien adquirió la compañía en 1889, comenzó una transformación deliberada. La receta, de un simple conjunto de instrucciones, se convirtió en un auténtico artefacto sagrado. Fue Candler, poseedor de un olfato empresarial prodigioso, quien rápidamente comprendió: la exclusividad era la clave. Decidió restringir el acceso a la fórmula, colocando los primeros ladrillos del futuro mito, como un arquitecto que erige los cimientos de una catedral grandiosa pero invisible. Entendió que la singularidad de la percepción era más importante que el análisis químico. Las primeras menciones sobre la estricta protección de la receta aparecen a principios del siglo XX. La compañía comenzó a insistir: solo unos pocos iniciados conocen la composición completa, otorgándole el estatus de un conocimiento esotérico, accesible únicamente a los miembros de una orden secreta. Esta orden, por supuesto, estaba compuesta por los directivos de la compañía, pero para el público sonaba mucho más intrigante, como si se tratara de guardianes de la sabiduría antigua. Esta política, por supuesto, fue respaldada con medidas legales. ¿Para qué? Para evitar filtraciones y copias. Los abogados de la compañía trabajaron incansablemente para proteger este secreto, creando una barrera legal alrededor del halo de misterio. Pero aquí está el secreto. La verdadera complejidad de la receta había sido enormemente exagerada. La realidad resultó ser mucho más prosaica que la leyenda creada. Muchos expertos afirmaban que los componentes principales eran conocidos, pero no era eso lo importante. Lo que importaba era la fe. Y con los años, la leyenda de la fórmula de las 7X, oculta en una bóveda inaccesible, adquirió proporciones verdaderamente épicas. Se convirtió en una parte integral de la identidad de la marca, una especie de grial sagrado comercial que brilla en la oscuridad de las cajas fuertes bancarias. Este mito era tan poderoso que incluso los intentos de copia parecían imitaciones patéticas, desprovistas de alma. La culminación de esta estrategia llegó en 1925. Un impacto. La compañía selló la única copia conocida de la fórmula en una caja fuerte de Trust Company Bank en Atlanta. Esto se convirtió en un evento emblemático, un símbolo de la era de secretismo absoluto. El público se enteró, y esto solo aumentó la sensación de misterio. Cada movimiento de la fórmula, el traslado a una nueva caja fuerte, una extracción temporal,
Se organizaba con tal pompa que parecía una ceremonia de Estado. Imagínese, guardias armados, vehículos blindados, rutas meticulosamente planificadas, como si no se transportara papel, sino armamento nuclear. Demostrando al mundo entero, esto no es solo un papel con ingredientes, sino un patrimonio inviolable, custodiado por dragones. El secretismo no solo protegía la receta de los competidores, creaba una poderosa sensación de unicidad del producto, llevando a los consumidores a creer en su superioridad inigualable, como un elixir mágico, disponible solo para los elegidos. Las campañas de marketing a menudo insinuaban este misterio, pero nunca, escuche bien, nunca, lo revelaban, manteniendo la intriga y alimentando la curiosidad del público, como un narrador hábil que nunca termina su historia, dejando a los oyentes sedientos de más. Este enfoque convirtió un refresco común en algo mucho más grande. Un enigma que todos querían resolver, pero nadie podía. Este enfoque permitió a Coca-Cola evitar la guerra de ingredientes. El foco se desplazó de la composición química al vínculo emocional y el atractivo místico de la marca. Los competidores, tratando de replicar el sabor, gastaron enormes recursos en análisis y desarrollo. Analizaban cada molécula, tratando de descifrar la composición química, pero siempre fracasaban en replicar esa magia. Pero, ¿podrían repetir la magia? Jamás, porque la magia residía en el propio mito, no en el jarabe. Perseguían un fantasma, sin comprender su naturaleza. Intentaban copiar el cuerpo, pero no podían capturar el alma. Y recuerda la historia de la New Coke de 1985. Vaya, eso fue la confirmación más clara del poder de este misterio. El intento de cambiar la fórmula provocó una oleada de indignación, un enojo tal entre los consumidores, que la compañía se vio obligada a devolver la versión clásica. La gente protestó, llamó a las líneas de atención, escribió cartas, organizó manifestaciones, exigiendo la vuelta de su Coca-Cola, demostrando que para los consumidores la receta no era solo un sabor, sino parte de un código cultural profundamente arraigado en la conciencia. Este episodio mostró, la gente valora no la composición en sí, sino la idea de inmutabilidad y unicidad que la compañía cultivó durante décadas. Increíble, pero cierto. Fue una verdadera lección para los especialistas en marketing de todo el mundo. A veces lo más valioso no es el producto, sino la historia que cuenta. Fue así como la fórmula se convirtió no en un activo material, sino en un fundamento invisible sobre el cual se construyó una marca colosal. Su valor se mide en cientos de miles de millones de dólares. Fue el mito de la fórmula lo que permitió a Coca-Cola trascender el producto y convertirse en un fenómeno cultural, un símbolo del sueño americano, de la globalización, incluso de la nostalgia. Se extiende por el mundo como una ola imparable, bañando las costas de todos los continentes. La evolución de esta estrategia de secretismo, de un detalle insignificante a una piedra angular de la marca, demuestra una maestría sin precedentes en la gestión de la percepción y la creación de un valor a largo plazo. En una era donde la información se ha vuelto de acceso público, Coca-Cola sigue guardando su principal secreto, confirmando que, en el mundo de los negocios, algunas leyendas son mucho más poderosas que cualquier realidad, como antiguos mitos que han resistido la prueba del tiempo y aún nos influyen. Y este mito sigue funcionando, haciendo de cada botella no solo una bebida, sino parte de una leyenda global. El mecanismo genial. Cómo Coca-Cola Company gana miles de millones sin poseer fábricas. Imagínese. Una de las corporaciones globales más grandes, cuyos productos están literalmente en cada rincón del planeta, posee una cantidad insignificante de fábricas para la producción de sus bebidas. ¿Cómo es posible? Pasando del halo místico de la fórmula a la pragmática estructura de la corporación, descubrimos algo verdaderamente asombroso. El poder financiero de Coca-Cola se asienta en una genial división del trabajo, entre dos entidades prácticamente independientes, pero interconectadas, como dos engranajes perfectamente ajustados en un mecanismo complejo y eternamente en funcionamiento. Esto no es solo una división, sino una distribución estratégica de roles que ha asegurado a la compañía un crecimiento y un control sin precedentes sobre el mercado mundial. Coca-Cola Company es, en esencia, un gestor de marca, el arquitecto del imperio, el productor del concentrado, el centro estratégico que se ocupa de la propiedad intelectual, el marketing y el suministro de ese jarabe secreto.
Es el cerebro que desarrolla ideas, crea imágenes, formula la estrategia global. Pero el dinero real, o más bien su generación directa en los mercados locales, se produce gracias a una extensa red de embotelladoras independientes. ¿Ve la diferencia? Estas adquieren el concentrado, lo embotellan, lo distribuyen y venden el producto final. Son el sistema circulatorio vivo de la compañía, las innumerables arterias que nutren cada célula de este organismo global. Sin su trabajo, el concentrado sería simplemente un líquido dulce que no llegaría al consumidor. Este modelo dual, establecido a finales del siglo XIX, se convirtió en una de las soluciones empresariales más efectivas en la historia de las corporaciones. Permitió una escalabilidad con inversiones de capital mínimas por parte de la empresa matriz, de forma similar a cómo un hábil estratega expande su imperio, delegando autoridad a las tropas en la vanguardia. Fue tan visionario que todavía hoy causa admiración. Cuando Asa Candler, en 1899, vendió los derechos de embotellado de la bebida, por un simbólico $1, a Benjamin Thomas y Joseph Whitehead, logró un avance. Este avance definió la futura expansión global, transformando un negocio insignificante en una mina de oro. A primera vista, parece una locura, vender los derechos de una idea tan prometedora por una suma tan pequeña. Pero Candler veía mucho más allá. Este contrato, que inicialmente parecía extraño, permitió a Coca-Cola Company evitar enormes costos en la construcción de fábricas, logística y distribución por todo el país y luego por todo el mundo. Como si transfiriera una pesada carga sobre los hombros de miles de voluntarios ávidos de éxito. En cambio, esos costos y riesgos recayeron en las numerosas embotelladoras, que invertían sus propios fondos en equipos, personal y transporte, convirtiéndose, en esencia, en franquiciados, capitanes locales del barco Coca-Cola. Esto permitió a la compañía concentrarse en su núcleo sin distraerse con las complejidades operativas. Así, Coca-Cola Company se centró en lo que mejor sabe hacer, la creación de un producto único, el jarabe, y un marketing sin precedentes que moldea la demanda del consumidor. Como un director de orquesta que dirige una vasta orquesta que interpreta la misma melodía reconocible en todo el mundo. Ellos crean la melodía y las embotelladoras la ejecutan, asegurando la armonía en todos los mercados. Las relaciones entre la compañía y las embotelladoras se rigen por contratos complejos y a largo plazo. Estos garantizan territorios exclusivos, pero también establecen estrictos estándares de calidad y una política de precios para el concentrado, asegurando el orden en el vasto imperio. No es solo una asociación, es un sistema de control e incentivos meticulosamente diseñado que funciona como un reloj. Las embotelladoras, que operan cientos de fábricas en todo el mundo, son el eslabón de capital intensivo de esta cadena, responsables de la producción de miles de millones de botellas y latas, así como de la compleja logística hasta cada punto de venta, realizando un trabajo titánico en el que ni siquiera pensamos. Son un ejército enorme que entrega el producto a cada pueblo, a cada ciudad, haciéndolo accesible para todos. Pero aquí está el punto clave que les sorprenderá. El negocio del jarabe, gestionado por la empresa matriz, es el de mayor margen de beneficios en el mundo. ¿Por qué? Porque requiere inversiones mínimas en activos fijos y tiene un alto valor añadido, convirtiendo el concentrado en algo cercano al oro líquido, embotellado en barriles. El costo de producción del concentrado es relativamente bajo, mientras que su precio de venta a las embotelladoras, que incluye el valor de la marca y el apoyo de marketing, es significativamente más alto. Esto garantiza ganancias colosales que fluyen directamente a las arcas de la empresa matriz, como un río caudaloso. Cada mililitro de jarabe genera ganancias para la compañía, sin estar gravado por los costos de producción del producto final. Históricamente, este modelo proporcionó a la compañía un flujo de efectivo constante, permitiéndole invertir en expansión global, innovación y, por supuesto, en campañas de marketing continuas que sustentan el mito. Esto le dio la oportunidad no solo de sobrevivir, sino de prosperar en un mercado en constante cambio. Esta estructura creó un efecto de sinergia. Las embotelladoras obtuvieron acceso a una marca mundialmente conocida y a un potente soporte publicitario. Y Coca-Cola Company obtuvo una red de distribución global sin necesidad de poseer directamente los activos, una simbiosis perfecta donde todos ganan. A lo largo de décadas, este modelo se adaptó continuamente, incluyendo la adquisición y posterior reventa de algunas embotelladoras por la propia compañía. ¿Para qué? Para optimizar las operaciones y mejorar el control sobre la cadena de suministro, demostrando flexibilidad y pensamiento estratégico.
Era como la fina sintonía de un mecanismo complejo, donde cada elemento debe funcionar perfectamente. La genialidad financiera de este sistema de dos niveles radica en minimizar los riesgos operativos para la empresa matriz, transfiriéndolos a los socios locales. Al mismo tiempo, maximiza las ganancias de la propiedad intelectual. Un movimiento genial, digno de un gran maestro de ajedrez que calcula la partida con decenas de movimientos por delante. Así, Coca-Cola Company no solo vende una bebida, sino la idea misma. La marca, la historia, empaquetadas en un concentrado que luego se convierte en miles de millones de bebidas en todo el planeta. Este mecanismo financiero único se convirtió en uno de los principales impulsores del crecimiento y dominio sin precedentes de la compañía en el mercado mundial de bebidas, asegurando estabilidad y rentabilidad durante muchas décadas, creando un imperio construido sobre jarabe y sueños, no sobre ladrillos y cemento. Es un imperio que no tiene fronteras y no requiere enormes activos materiales para su existencia. El impacto colosal. Cómo Coca-Cola Company redefine el mapa del planeta. Contenga la respiración. Imagine una compañía que, para producir su icónica bebida, consume tanta agua y azúcar que literalmente cambia el paisaje de países enteros e influye en la vida de millones de personas. Esto no es una metáfora. El camino histórico de Coca-Cola hacia el estatus de una de las corporaciones más grandes del planeta está indisolublemente ligado a su incesante influencia en los mercados globales de recursos clave, el agua y el azúcar. Esta influencia se siente en cada continente, desde pequeños pueblos hasta enormes megaciudades. El agua. Parece el recurso más accesible, pero en realidad es un elemento crítico y cada vez más escaso. Coca-Cola, al consumir volúmenes colosales, se ha convertido en un actor significativo en la lucha por los recursos hídricos en todo el mundo, como un gigante sediento de néctar en el desierto. Miles de litros diariamente se destinan a la producción de una sola bebida, sin mencionar otros productos de la compañía. A lo largo de su historia, la compañía se vio obligada a construir complejas cadenas logísticas y de producción para asegurar el suministro ininterrumpido de agua potable a sus miles de plantas en todo el mundo, como un ejército que abastece sus avanzadas en los rincones más remotos. Para ello, hubo que construir tomas de agua, realizar plantas de tratamiento, lo que en sí mismo es un enorme proyecto de infraestructura. En algunas regiones, especialmente en países en desarrollo, el consumo masivo de agua por parte de las empresas de Coca-Cola ha dado lugar a debates públicos, acusaciones de agotamiento de los acuíferos locales y protestas ecologistas, convirtiendo el agua, de un regalo de la naturaleza, en una manzana de la discordia de la que no brota nada más que conflictos. Piensa en ejemplos de India, América Latina, África. En pueblos donde antes había pozos, la gente se enfrentaba al secado de las fuentes y tenían que recorrer kilómetros para conseguir agua potable, mientras la fábrica cercana seguía funcionando. Los recursos hídricos, que estaban disponibles para la población local, se convirtieron en objeto de interés corporativo, provocando una tensión social comparable a la lucha por la supervivencia. ¿Cuál es el precio de esta sed? El precio puede ser muy alto. Disturbios sociales, conflictos, deterioro de la calidad de vida de la población local. La compañía, a su vez, siempre ha insistido en su compromiso con el uso sostenible del agua, invirtiendo en tecnologías de purificación, recarga de recursos hídricos y programas de ahorro de agua. Esto se convirtió en una respuesta a la creciente presión pública, un intento de enmendar el daño y construir puentes. Lanzan programas para restaurar acuíferos, construyen pozos comunitarios, pero los críticos afirman que estas medidas son insuficientes para compensar todo el volumen de consumo. Sin embargo, su estatus como uno de los mayores consumidores de agua del mundo hace que sus acciones en este ámbito sean objeto de escrutinio y crítica constante por parte de las organizaciones ecologistas, como si estuviera constantemente bajo el microscopio del control público y cada uno de sus pasos fuera analizado meticulosamente. Esta presión constante exige que la compañía sea más transparente y responsable. Un impacto similar, si no más profundo, ejerce Coca-Cola en los mercados mundiales de azúcar, siendo uno de sus mayores compradores industriales. Desde su invención, la bebida requirió volúmenes significativos de edulcorante, y la compañía participó activamente en la configuración de las cadenas globales de suministro de azúcar de caña y de remolacha, transformándolo de un simple cultivo agrícola en un producto estratégico sobre el que se construyen economías. Imagínese,
Enormes plantaciones que ocupan miles de hectáreas se cultivan específicamente para satisfacer la demanda de gigantes como Coca-Cola. Su influencia financiera le permitía dictar condiciones a los proveedores, estimulando el desarrollo de la industria azucarera en varios países, pero también creando tendencias monopolísticas, como una mano invisible que gestiona un mercado enorme y dulce. Muchos productores de azúcar se volvieron completamente dependientes de los pedidos de grandes corporaciones. En los países productores de azúcar, como Brasil, México, India, Filipinas, la presencia y las compras de Coca-Cola ejercieron y continúan ejerciendo un impacto colosal en los paisajes agrícolas y la economía, remodelándolos a su semejanza, dejando atrás campos de monocultivo. Esto significa que vastas extensiones de tierra se utilizan solo para el cultivo de azúcar, lo que lleva a la pérdida de biodiversidad y al agotamiento de los suelos. La dependencia de regiones enteras de la producción de azúcar para gigantes como Coca-Cola a menudo condujo a la especialización de la agricultura, la reducción de la biodiversidad y consecuencias sociales para los agricultores, dejándolos atrapados en una dulce, pero monótona monocultura. Los agricultores, que antes cultivaban una variedad de productos para el consumo local, se ven obligados a cambiar a la caña de azúcar para sobrevivir, convirtiéndose en parte de una cadena global controlada desde el exterior. Históricamente, la compañía cabildeó activamente políticas gubernamentales relacionadas con subsidios al azúcar, aranceles de importación y acuerdos comerciales. ¿Para qué? Para asegurar precios estables y ventajosos para la materia prima, tejiendo una red de influencia que envuelve a gobiernos enteros. Esta influencia se extiende desde los campos hasta los gabinetes ministeriales. La influencia de Coca-Cola en los mercados azucareros se manifestó no solo en las compras directas, sino también en la configuración de las preferencias de los consumidores, manteniendo una alta demanda de bebidas azucaradas, lo que a su vez estimuló la producción de azúcar, creando un círculo vicioso. ¿Y qué significa esto para nuestra salud? En las últimas décadas, con la creciente preocupación por la salud pública y la epidemia de obesidad, la compañía se ha enfrentado a presiones. Se le pide que reduzca el contenido de azúcar en sus productos y diversifique su cartera. Pero su papel histórico en la formación del mercado global del azúcar es innegable, como una huella dejada en la tierra que no se puede borrar. El control sobre estos recursos vitales, agua y azúcar, se convirtió no solo en una necesidad operativa, sino en un activo estratégico, permitiendo a Coca-Cola mantener su dominio global y su poder financiero como dos pilares sobre los que descansa su imperio. Así, la historia de Coca-Cola es también la historia de cómo una corporación aprendió a gestionar los recursos naturales y las cadenas agrícolas, transformándolos en miles de millones de ganancias e influyendo significativamente en la estructura socioeconómica de naciones enteras, cambiando la faz del planeta con un sorbo de agua dulce. No es solo una bebida, es una fuerza capaz de cambiar el mundo. El estándar de oro de Wall Street. ¿Por qué Warren Buffett ama tanto a Coca-Cola? Cómo uno de los inversores más grandes de todos los tiempos convirtió 1.000 millones en decenas de miles de millones, simplemente manteniendo las acciones de una sola compañía. Pasando de la base de recursos a las cumbres financieras, las acciones de The Coca-Cola Company, cotizadas bajo el símbolo KO en Wall Street, representan uno de los ejemplos más brillantes de estabilidad, resiliencia y creación de capital a largo plazo en la historia del mercado de valores. No son solo valores, son un símbolo de fiabilidad y previsibilidad en un mundo lleno de turbulencias financieras. La historia de las acciones KO es una crónica de crecimiento constante y pagos de dividendos que, durante décadas, atrajeron a inversores que buscaban no tanto un ascenso meteórico, sino un refugio seguro para sus capitales, como un faro en un mar embravecido, señalando el camino. Desde las primeras etapas de su cotización pública, las acciones de Coca-Cola se consolidaron como una blue chip, capaz de soportar tormentas económicas. Desde las grandes depresiones hasta las guerras mundiales y las crisis financieras, como una roca inquebrantable contra la que se rompen las olas de las turbulencias. Sus acciones sobrevivieron a numerosos ciclos económicos, continuando generando ingresos para sus propietarios. Un factor clave del atractivo de KO para los inversores es su escala global y la fuerza de su marca. Aseguran una demanda estable de productos independientemente de los ciclos económicos, como una primavera eterna en el mundo de las finanzas, donde siempre hay cosecha.
Independientemente de si la economía mundial va bien o mal, la gente sigue bebiendo Coca-Cola, asegurando a la compañía un flujo constante de ingresos. El fenómeno de Coca-Cola como inversión es imposible de discutir sin mencionar a Warren Buffett, el legendario oráculo de Omaha. Su posesión de acciones KO durante décadas se ha convertido en un ejemplo clásico de inversión exitosa, el estándar de oro de la paciencia y la previsión, admirado por generaciones de inversores. Buffett ha declarado repetidamente que Coca-Cola es una compañía que entiende y en la que cree. Buffett comenzó a adquirir activamente acciones de Coca-Cola a finales de la década de 1980, invirtiendo alrededor de $1.300 millones. Y desde entonces, esta posición sigue siendo una de las más grandes y rentables de su cartera en Berkshire Hathaway, rindiendo frutos durante décadas. Compró acciones cuando muchos dudaban y demostró que tenía razón. Su filosofía de comprar grandes empresas a precios justos encajó perfectamente con las características fundamentales de Coca-Cola: una marca fuerte, flujos de efectivo predecibles y una presencia global. Todo lo que más valoraba. Buffett siempre buscó negocios con productos simples y comprensibles y una fuerte ventaja competitiva. Para Buffett, Coca-Cola representaba la encarnación del foso económico. Esta es una ventaja competitiva sostenible que permite a la compañía proteger su cuota de mercado y rentabilidad de las incursiones de los competidores, como una fortaleza inexpugnable rodeada por un foso profundo que nadie puede cruzar. Este foso es el reconocimiento de la marca, la distribución global, la lealtad del consumidor, que son imposibles de copiar. La principal fuente de atractivo de las acciones KO para los inversores a largo plazo reside en su historial continuo de pago y aumento de dividendos. Esto se extiende por más de 60 años, lo que la convierte en una aristócrata de dividendos, coronada con la estabilidad. Esto significa que la compañía no solo paga dividendos, sino que los aumenta anualmente durante muchas décadas, lo cual es una rareza en el mercado. Estos dividendos, pagados regularmente a los accionistas, convierten las acciones de Coca-Cola en una potente máquina de creación de capital estable, especialmente para aquellos que los reinvierten durante décadas, permitiendo que el capital trabaje por sí mismo, como un jardinero diligente. Cada dividendo recibido, al ser reinvertido, compra aún más acciones que, a su vez, generan nuevos dividendos, creando un efecto bola de nieve. El efecto del interés compuesto, manifestado a través de décadas de reinversión de dividendos, ha permitido a muchos inversores transformar inversiones iniciales modestas en fortunas muy significativas, como cultivar un árbol poderoso a partir de una pequeña semilla que, con el tiempo, da frutos abundantes. Esta es una lección de paciencia que trae enormes recompensas. Se sorprenderá. Incluso si el ritmo de crecimiento de la propia compañía se ralentiza, el flujo constante de dividendos sigue proporcionando rentabilidad, lo cual es especialmente valioso para los fondos de pensiones e inversores individuales orientados a los ingresos pasivos, como una fuente inagotable de vitalidad que brota de la tierra. Los dividendos de Coca-Cola se convierten en una fuente fiable de ingresos, permitiendo a los inversores vivir de los intereses de sus inversiones. El análisis de los indicadores de las acciones KO muestra que la compañía demuestra una alta resistencia a la inflación, dado que sus productos son un bien de consumo diario, cuyo precio se ajusta relativamente fácil sin una disminución significativa de la demanda, como un material elástico capaz de adaptarse a cualquier condición. La gente está dispuesta a pagar un poco más por su bebida favorita y esto protege a la compañía de la depreciación del dinero. La dinámica a largo plazo de las cotizaciones de KO refleja no solo los éxitos financieros de la compañía, sino también su capacidad para adaptarse a los gustos cambiantes de los consumidores, diversificando su cartera de bebidas y expandiendo los mercados de venta, demostrando flexibilidad y previsión. La compañía busca constantemente nuevos nichos, introduce nuevos productos para mantenerse relevante. Coca-Cola se ha convertido en un símbolo no solo del capitalismo global, sino también de la longevidad de la inversión, confirmando la idea de Buffett de que poseer participaciones en grandes empresas es el camino más seguro hacia el bienestar financiero. Para muchos inversores, las acciones KO no son solo valores, sino parte de un legado familiar transmitido de generación en generación, confirmando su estatus de legado eterno en el mercado de valores, una joya que no se desvanece con el tiempo.
El contexto histórico de la inversión en Coca-Cola muestra que a veces los negocios más simples y comprensibles, con una marca poderosa y un alcance global, resultan ser los más rentables a largo plazo, confirmando la sabiduría de la posesión paciente, que se valora por encima de las ganancias rápidas. Es una lección que todo inversor principiante debería aprender. Un legado que moldea el futuro. Hemos recorrido el camino desde una receta secreta hasta el dominio mundial. Pero, ¿qué queda en el balance final cuando el brillo del marketing cede ante el análisis frío? Para concluir nuestra inmersión histórica en el mundo de Coca-Cola, vemos que ante nosotros no hay simplemente la historia de una bebida, sino una grandiosa epopeya de genio empresarial, mistificación de marketing y dominio financiero. Desde su nacimiento en una farmacia de Atlanta hasta su supremacía en los mercados globales, el camino de Coca-Cola es un claro testimonio del poder de los activos intangibles, como la marca y la percepción, que a menudo resultan más poderosos que las riquezas materiales, como hilos invisibles que controlan el mundo. Es la historia de cómo la hábil creación y gestión de mitos puede conducir a un éxito increíble. La estrategia de cultivar el misterio alrededor de la fórmula transformó una receta común en un grial sagrado, generando lealtad y un interés inextinguible. Aún hoy alimenta su fama mundial, como una llama eterna que arde sin leña. Este misterio se convirtió en un imán que atrae a miles de millones de consumidores. La genial modelo de división del negocio en un productor de jarabe y una red de embotelladoras independientes permitió a la compañía escalar a nivel mundial, minimizando los riesgos de capital y maximizando la rentabilidad del producto principal, constituyendo un ejemplo de arte comercial que revolucionó las ideas tradicionales sobre la producción. Fue una decisión que aseguró la expansión global sin costos excesivos. Esta arquitectura financiera permitió a Coca-Cola convertirse en una de las empresas más rentables, demostrando que a veces el activo más valioso no son las fábricas, sino la propiedad intelectual, las ideas que mueven el mundo, no las máquinas. Es un poderoso recordatorio de la fuerza del pensamiento y la ingeniosidad humana. La influencia de la compañía en los mercados globales de agua y azúcar revela la compleja interconexión entre el poder corporativo, el uso de los recursos naturales y las consecuencias socioeconómicas para regiones enteras, mostrando que incluso una bebida puede remodelar paisajes y destinos, dejando tras de sí no solo sensaciones gustativas, sino cambios reales y profundos. No es solo una influencia económica, es una influencia en la vida de millones de personas, en la ecología del planeta. Estas interrelaciones nos recuerdan la profunda responsabilidad que recae sobre los hombros de los gigantes, capaces de moldear no solo los hábitos de consumo, sino también industrias enteras, convirtiéndose en una fuerza impulsora de cambio imparable. Y esta responsabilidad les exige un constante replanteamiento de sus acciones. Y finalmente, el fenómeno de las acciones KO en Wall Street y la inquebrantable fe de inversores como Warren Buffett demuestran cómo la estabilidad, el alcance global y los generosos dividendos pueden transformar una compañía en una máquina de creación de capital eterno, capaz de soportar cualquier tormenta. Esto prueba que el pensamiento a largo plazo y la fe en los valores fundamentales pueden generar frutos increíbles. La historia de Coca-Cola no es solo la crónica de una bebida. Es una profunda lección sobre el poder de una marca, el genio del marketing y un legado inacible que sigue moldeando nuestro presente y futuro. Es un ejemplo vivo de cómo un negocio puede convertirse en parte del tejido cultural de toda la humanidad.